Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün conmueven al mundo con su noble corazón, fundan una asociación para ayudar a niños necesitados y sus imágenes se vuelven virales. Una historia que toca el corazón. Dos de las estrellas más queridas de Turquía, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, se han unido para una causa que ha dejado sin palabras a sus seguidores. La dupla, que ya había conquistado al público por su química en pantalla, ahora emociona por su compromiso humano. Juntos han creado una organización benéfica centrada en brindar apoyo a niños en situación vulnerable. Pero lo que realmente ha revolucionado las redes sociales fueron las tiernas imágenes de Engin jugando al fútbol con los niños, una escena que incluso provocó las lágrimas de Tuba. Todo comenzó con una discreta reunión de ambos actores con varios profesionales del ámbito social. Sin buscar atención mediática, la pareja de amigos decidió crear una fundación cuyo objetivo principal es cubrir las necesidades básicas de niños que viven en condiciones precarias: educación, salud y actividades recreativas. Bajo el nombre de Niños del Futuro, la organización ya comenzó a operar en varias regiones de Turquía. Queremos que estos niños sueñen de nuevo, que corran, que rían. No importa dónde hayan nacido, todos merecen una oportunidad, declaró Engin Akyurek ante una pequeña rueda de prensa realizada en Estambul. Pero lo que no esperaban ni los fans ni los mismos organizadores, era que un breve video captado por uno de los voluntarios se volvería viral en cuestión de horas. En él, se ve a Engin vestido con ropa deportiva, en medio de un campo improvisado de fútbol, rodeado de niños que corren, saltan y ríen sin parar. Uno de los momentos más emotivos es cuando un niño de apenas 6 años anota un gol y corre a abrazar a Engin, quien lo alza en brazos mientras los demás celebran. Las risas y los gritos de alegría llenan el ambiente. Tuba, al ver esas imágenes por primera vez, no pudo evitar conmoverse profundamente. Cuando lo vi jugando con ellos, tan libre, tan lleno de amor, no pude contener las lágrimas. Fue un momento mágico, contó entre sollozos en una entrevista posterior. La actriz, conocida por su fuerte carácter y sensibilidad, confesó que se siente inspirada por la conexión que Engin logra establecer con los niños. No se trata solo de donar dinero o tiempo, sino de estar presente, de tocar corazones. Engin lo hace como nadie. Las reacciones del público no se hicieron esperar. El video alcanzó millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Comentarios como "esto es lo que el mundo necesita", "orgullosa de ser fan de Engin y Tuba" y "qué corazones tan grandes tienen", inundaron las redes. Lo que comenzó como una iniciativa discreta, hoy se ha convertido en un verdadero movimiento social que cruza fronteras. Niños del Futuro ya ha recibido solicitudes de colaboración de diferentes países, incluyendo organizaciones no gubernamentales en América Latina, Europa y Medio Oriente. Según fuentes cercanas al proyecto, la asociación planea expandirse y establecer alianzas con entidades internacionales para replicar su modelo de intervención en comunidades marginadas de otros países. Mientras tanto, los seguidores de Engin y Tuba no dejan de mostrar su apoyo. Cientos de personas se han ofrecido como voluntarios, donando tiempo, recursos y conocimientos. Ver a nuestros ídolos liderando una causa así nos inspira a hacer algo por los demás también, comentó una seguidora desde Argentina. En Turquía, decenas de escuelas se han sumado al programa, invitando a los miembros de la fundación a dar charlas y organizar actividades recreativas para los estudiantes. En redes sociales, el hashtag #Niños del Futuro se convirtió en tendencia, acompañado de miles de mensajes positivos. Incluso celebridades internacionales han reaccionado al video viral, entre ellos actores, músicos y deportistas, quienes han expresado su admiración por la iniciativa. La actriz española Penélope Cruz compartió el video en su cuenta oficial con un mensaje: "Más acciones como esta, por favor". El arte también puede cambiar el mundo. Pero para Engin y Tuba, lo más importante sigue siendo el rostro de cada niño que encuentran. Cada sonrisa, cada historia,
cada paso que dan hacia un futuro mejor es lo que nos impulsa, dijo Tuba durante una visita a una de las escuelas rurales apoyadas por la Fundación. A veces, lo único que necesitan es alguien que crea en ellos. Queremos ser esa voz, ese abrazo que les diga que no están solos. En una conmovedora carta publicada en la web oficial de la organización, Engin escribió: cuando era niño, soñaba con ser actor. Pero también soñaba con que todos los niños tuvieran un lugar seguro donde crecer. Hoy, gracias a este proyecto y a la fuerza de quienes creen con nosotros, ese sueño empieza a hacerse realidad. Además de los programas educativos y de salud, Niños del Futuro ha comenzado a ofrecer talleres artísticos y deportivos como parte esencial del desarrollo infantil. Pintura, música, teatro y fútbol son algunas de las actividades que se imparten semanalmente. Según los coordinadores, estas actividades no solo ayudan a desarrollar habilidades, sino que también restauran la confianza y el sentido de pertenencia en los pequeños. Uno de los testimonios más emotivos proviene de una madre que vive en Diyarbakır, una de las zonas más beneficiadas por el proyecto. Mi hijo nunca había tenido un cuaderno propio. Ahora, no solo va a la escuela con una mochila llena, sino que también sonríe al regresar a casa. Juega, dibuja, sueña. Eso no tiene precio. La Fundación también ha lanzado una plataforma digital donde se pueden seguir los avances de los proyectos, hacer donaciones y conocer las historias reales detrás de cada iniciativa. Cada mes, publican un boletín con testimonios, reportajes fotográficos y cifras detalladas sobre el impacto generado. Al ser preguntados por los próximos pasos, tanto Engin como Tuba coinciden en que esto apenas comienza. Nuestro sueño es que cada niño, sin importar su origen, tenga acceso a una infancia digna. Eso incluye salud, educación, alimentación, pero también alegría, creatividad y juego. Vamos a seguir trabajando hasta que eso sea una realidad para todos, expresó Tuba con firmeza. En un mundo donde muchas veces las noticias negativas ocupan los titulares, esta historia ha traído un rayo de esperanza. No se trata solo de celebridades haciendo caridad, sino de seres humanos comprometidos con un cambio profundo, duradero y tangible. La unión de arte, empatía y acción ha demostrado que, cuando hay amor y voluntad, cualquier meta es posible. Y así, con un balón de fútbol, una canción compartida y una mano extendida, Niños del Futuro va tejiendo una nueva historia para cientos de pequeños que ahora pueden mirar hacia adelante con ilusión. Y mientras el mundo sigue aplaudiendo este gesto, los niños beneficiados no olvidan el día en que el tío Engin jugó con ellos ni la dulce voz de la señorita Tuba contándoles cuentos antes de dormir. Si esta historia también tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este hermoso gesto. Nos vemos en el próximo video.